Página 1. La muerte, Vladimir Jankelevich, 1977. El misterio de la muerte. Y el fenómeno de la muerte. Es dudoso que el problema de la muerte sea, estrictamente hablando, un problema filosófico. Si consideramos este problema objetivamente y desde un punto de vista general, difícilmente vemos lo que podría ser una metafísica de la muerte, pero, por otro lado, imaginamos muy bien una física de la muerte, ya sea que esta física sea biología o medicina, sociología o demografía. La muerte es un fenómeno biológico, como el nacimiento, la pubertad y el envejecimiento. La mortalidad es un fenómeno social, al igual que la tasa de natalidad, la tasa de matrimonio o la delincuencia. Para el médico, el fenómeno letal es un fenómeno determinable y predecible, según la especie considerada, según la duración media de vida y las condiciones generales del medio ambiente. Desde un punto de vista jurídico, la muerte es un fenómeno igualmente natural. En los ayuntamientos, la oficina de defunciones es una oficina como las demás, y junto a las demás, y una subdivisión del Estado civil, al igual que la oficina de nacimiento y la oficina matrimonial, y los directores de funeraria son un servicio municipal, ni más ni menos que las vías, los jardines públicos o el alumbrado público. La comunidad mantiene indiscriminadamente sus maternidades y sus cementerios, sus escuelas y sus hospicios. La población aumenta por nacimientos, disminuye a través de las muertes. No hay ningún misterio en esto, sino simplemente una ley natural y un fenómeno empírico normal, al que la impersonalidad de las estadísticas y los promedios elimina cualquier carácter de tragedia. Este es el aspecto tranquilizador y muy burgués bajo el cual Tolstoy, al comienzo de una famosa novela, comienza considerando la muerte de Iván Ilich. Esta muerte no es solo la muerte dolorosa de Iván, sino también la muerte de Sir Iván Golovine, magistrado de su estado. Se trata de un acto administrativo banal y abstracto, un acontecimiento obituario que, como una simple jubilación, desencadena una cascada de nombramientos, traslados y ascensos. La muerte de Iván es una tragedia privada y una desgracia familiar, pero la muerte del juez es ante todo un movimiento judicial. La muerte de Iván es la culminación de una terrible experiencia, pero la muerte de Golovin, como se anuncia en los anuncios, pone fin al currículum del funcionario y a la biografía de un ciudadano ruso. 1.1. Tragedia metempírica y necesidad natural. Las generalizaciones cosmológicas, por un lado, y la reflexión racional, por el otro, tienden a trivializar o conceptualizar la muerte, a reducir su importancia metafísica, a hacer de la tragedia absoluta un fenómeno relativo, de la aniquilación total una desaparición parcial, del misterio un problema, del escándalo una desaparición, ya sea que eluda el cese metempírico en una continuación empírica o en una eternidad ideal. Es, por ambas partes, la conciencia filosófica que pretende ser consoladora, a veces naturalizando la sobrenaturalidad de la muerte, a veces racionalizando su irracionalidad. Pero la evidencia de la tragedia protesta a su vez contra la trivialización del fenómeno. La identidad de la persona desaparecida sigue siendo insustituible, del mismo modo que la propia desaparición de esta persona sigue siendo incompensable y, por otro lado, la irrisoria nihilización del ser pensante seguiría planteando interrogantes, incluso si el pensamiento sobrevive al ser que piensa. En resumen, hay dos pruebas contradictorias que, paradójicamente, son obvias al mismo tiempo y, sin embargo, se dan la espalda la una a la otra. El carácter desconcertante e incluso vertiginoso de la muerte, tan profundamente analizada por Paul Louis Landsberg, se debe a esta contradicción: por un lado, un misterio que tiene dimensiones metempíricas, es decir infinitas, o mejor no dimensiones del todo, y por otra parte un acontecimiento familiar que ocurre en lo empírico y que a veces tiene lugar ante nuestros ojos. Ciertamente hay fenómenos naturales regidos por leyes, aunque su cuantidad u origen radical sea, en última instancia, siempre inexplicable,
fenómenos a escala empírica y siempre en relación con otros fenómenos. Y hay, por otra parte, verdades metaempíricas a priori, independientes de cualquier realización y que nunc, verdades que nunca suceden, sino que resultan en ciertos fenómenos particulares. Y entre ambos está este hecho insólito y banal, este monstruo empírico metaempírico que llamamos muerte. Por un lado, la muerte es una noticia periodística que relata el cronista, un incidente que anota el médico forense, un fenómeno universal que recae en el análisis de biólogos. Capaz de ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, la muerte puede identificarse según coordenadas de tiempo y lugar, son estas determinaciones circunstanciales, una temporal y otra espacial, las que el juez de instrucción intenta establecer cuando investiga el ubicuando de muerte. Pero al mismo tiempo esta noticia no se parece a ninguna de las otras noticias empíricas. Esta noticia es desproporcionada e inconmensurable con otros fenómenos naturales. Un misterio que es un acontecimiento eficaz, algo metaempírico que sucede familiarmente en el curso del empirismo. Estos son sin duda todos los síntomas del milagro. Con esta doble reserva, la taumaturgia letal no es una revelación positiva, ni siquiera una metamorfosis benéfica, pero es desaparición y negación a diferencia de las apariciones de hadas, no es una ganancia, sino una pérdida. La muerte es un vacío que de repente se amplía en la plena continuación del ser lo existente, repentinamente vuelto invisible como por efecto de una ocultación prodigiosa, cae en un abrir y cerrar de ojos en la trampa del no ser. Y por otra parte este milagro no es una interrupción extremadamente rara del orden natural, una variación excepcional en el curso de la existencia. No, este milagro es al mismo tiempo la ley universal de toda vida, este milagro es el destino ecuménico de las criaturas a su manera, que es milagrosa. El país de las hadas de la muerte es un país de las hadas completamente natural. La muerte es literalmente extraordinem, porque en realidad es de un orden completamente diferente a los intereses del imperio y a los pequeños asuntos del intervalo, y sin embargo nada está más en el orden de las cosas. La muerte es el orden extraordinario por excelencia. Es más bien la suspensión de la mortalidad en favor de una criatura, es la inmortalidad la que sería el prodigio prodigioso, y la maravilla maravillosa, maravilla de la cual la longevidad de los ancianos nos parece ya un anticipo. En realidad, la inmortalidad en sí misma es a la vez indemostrable y racional, del mismo modo que la muerte es a la vez necesaria e incomprensible. Pero a diferencia de la inmortalidad, y de Dios, la muerte es ante todo una evidencia fáctica, una evidencia obvia y familiar. Y, sin embargo, esta evidencia, cada vez que la encontramos, siempre nos parece igual de impactante. Nunca ha sucedido que un mortal no muera, escape a la ley común, realice este milagro de vivir para siempre y nunca desaparecer, que la longevidad, pasando al límite o yendo al infinito, se convierta en eternidad. Porque lo absoluto es de una naturaleza completamente distinta, orden diferente al de la vida. Entonces, ¿por qué la muerte de alguien es siempre una especie de escándalo? ¿Por qué este acontecimiento tan normal despierta tanta curiosidad y horror en quienes lo presencian? Puesto que hubo hombres sí que mueren, ¿cómo es posible que el mortal no esté aún acostumbrado a este acontecimiento natural y, sin embargo, siempre accidental? ¿Por qué se sorprende cada vez que desaparece una persona viva? Se asombra como si tal hecho sucediera por primera vez. Y, de hecho, todos son los primeros en morir, como dice Ionesco. La banalidad siempre nueva de cada muerte no deja de tener analogía con la antiquísima novedad del amor, con la antiquísima juventud de todo el amor es siempre nuevo para quienes lo experimentan, y que efectivamente pronuncian las 1000 veces ensayadas palabras de amor como si nadie las hubiera dicho antes, como si fuera la primera vez desde el nacimiento del mundo que un hombre le dirige la palabra de amor a una mujer, como si esta primavera fuera la primera primavera y esta mañana la primera mañana. El amante afronta esta flamante mañana y este flamante amanecer como un ser incansable ante una cosa inagotable.
Aquí cada imitador es un inventor y un iniciador, cada recreación una creación, cada nuevo comienzo un primer comienzo. Desde que hubo poetas y que cantan, ¿cómo podemos todavía encontrar algo que decir sobre el amor? Y, sin embargo, es un hecho, cada uno de quienes lo experimentan tiene su testimonio único, su experiencia sin precedentes, su contribución original que aportar. Esta es un área donde todos son competentes. Agatón responde a Fedro que el dios Eros es el más joven de los dioses porque es siempre naciente, especifica el discurso sobre las pasiones del amor, representamos a Eros bajo la apariencia de un niño. Por paradójico que parezca, la muerte también es, a su manera, siempre joven. De ahí esta mezcla de familiaridad y extrañeza que es la marca de la muerte, inusual y, sin embargo, tan familiar que el hombre más pesado la reconoce, comprende y saluda instantáneamente tan pronto como la encuentra. Tal es esta naturalidad antinatural, tal como esta natural sobrenaturalidad de muerte. Lucrecia quiere demostrar la tranquilizadora legalidad física de la disolución mortal, y hace lo que puede para convencernos de ello y, sin duda, también para convencerse a sí mismo de ello, porque este hombre apasionado tal vez no esté tan convencido, descuida, por esto, la extrañeza profunda e irreductible de un hecho casi tan natural como la caída del bajo, y sin embargo misterioso en su esencia. La aniquilación definitiva de una persona es simplemente la obediencia a las leyes de alguna gravedad metafísica. La tragedia de la muerte personal se opone a los consuelos del atomismo. Si bien Dios está absolutamente distante, la muerte es a la vez distante y cercana. Es sin duda esta proximidad extrema la que explica la tentación del candidato al suicidio frente al frasco de veneno. Entre los vivos y los grandes secretos del más allá, ¿existe solo el espesor transparente de este muro? Los personajes de Dostoyevsky a veces se han sentido atraídos por ella. Una membrana translúcida, dice Maeterlinck, separa el más allá y el más allá, de un lado un abajo que ya está más allá, del otro lado de la membrana un más allá apenas más allá, y tan poco después que, en definitiva, está casi aquí abajo, un otro mundo que es otro mundo, absolutamente otro y absolutamente en otro lugar que aquí, en otro lugar que este, y sin embargo presente en todas partes quien es por tanto, como Dios, omnipresente y omniausente que está de ambos lados al mismo tiempo, de este lado y de este lado que es a la vez trascendente e inmanente, porque está lejos de cualquier cosa, un coágulo de sangre en una arteria, un espasmo del corazón, para que él allí esté inmediatamente aquí. La muerte está a la puerta, invisible y sin embargo tan cerca. ¿Sería la muerte un punto que el más allá empuja hacia el más allá? ¿Tan cerca, tan lejos? En relación con este organismo vulnerable donde el peligro mortal puede penetrar de tantas maneras, la muerte es a la vez halogénica e intestinal. Toda nuestra vida depende de la siguiente sístole o de la siguiente diástole, del milagro continuo de cada segundo. Tal es la lejana proximidad que Maeterlinck dejó en vilo en interior, entre la fatal noticia que llega por la noche y la apacible felicidad de una familia aún ignorante de la tragedia que ya los ha azotado, entre la preocupada superconsciencia y los felices descuidos, ahí es esta ventana y este jardín, y esta densidad de oscuridad. La muerte es el punto de tangencia del misterio metempírico y del fenómeno natural. El fenómeno letal es competencia de la ciencia, pero el misterio sobrenatural de la muerte exige la ayuda de la religión. El hombre a veces solo tiene en cuenta la ley natural, descuidando el misterio, a veces se arrodilla ante el misterio, descuidando el fenómeno. Pero la contradicción de las dos perspectivas facilita todo tipo de evasiones, generando aproximaciones, convenciones y eufemismos y que ofrecen tranquilizarnos perpetuando malentendidos. Un privilegio infundado, una excepción tácita e injustificable a mi favor garantiza la evasión de la propia muerte. La muerte, todo el mundo lo sabe, es algo que solo les sucede a los demás.
Recordemos aquí, una vez más, el comienzo de la muerte de Iván Ilich, es otro el que ha muerto, gracias a Dios, y Piotr Ivanovich a indagar con interés sobre las circunstancias de esa muerte, como si esta muerte fuera una desgracia personal de Iván, como si la muerte fuera un percance reservado para los demás, como si finalmente la muerte de alguien no se viera en absoluto. Ya llegará mi turno. Por el momento, solo le toca el turno a Pierre, Elvire o la bella Celinde, a quien tanto amé. La ley de la mortalidad, que concierne a los hombres en general, no me concierne particularmente a mí, y no más que a los filántropos, amante del género humano en su conjunto, me ama, con un amor particular y personal. De lo que concluimos furtivamente y como huyendo que la muerte no me concierne en absoluto. Quien habla de la muerte, quien se propone filosofar sobre la muerte, pensar sobre la muerte, se excluye de la mortalidad universal, actuando como si, a los efectos del problema, la muerte no le concerniera en nada, rápidamente olvida, la convención de como si. En realidad, esta conclusión es más bien un sofisma de esperanza apasionada, frivolidad y mala fe, y encuentra un estímulo salvaje en la indeterminación de la fecha. La ley de la mortalidad se aplica a todas las criaturas menos a mí. Pero no vayamos más lejos. O mejor aún, evita pensar demasiado en ello. La excepción que tan irrazonablemente favorece a la primera persona no tiene nada en común, ni con la perennidad de la vida, ni con la eternidad de la esencia, ni con la realidad cosmológica, ni con la verdad racional, solo expresa el punto de vista unilateral o egocéntrico del yo. La excepción a mi favor es la suerte y la casualidad, ¿quién sabe? Quizás la muerte me olvide. Quizás una omisión del destino me eximirá de la prueba suprema. Quizás no se me aplicará el derecho común. Y tal vez para entonces se habrá descubierto una nueva vacuna, un nuevo elixir contra la enfermedad del envejecimiento. La esperanza, en este punto, no se le niega a nadie. Basta, en todos los casos, que una sola criatura, en este caso el propio sujeto, sea sustraída de la universalidad de la muerte, a partir de este momento, ha dejado de ser total para volverse casi total, casi todo se pierde, pero alguien se salva, luego todo se salva. Mi propia supervivencia es, pues, el mínimo necesario para salvar algo de la nada y hacer de la muerte ipso facto una abstracción pensable. La excepción a favor de la primera persona basta para problematizar la muerte y permite relacionarla con otros conceptos. Habrá al menos un superviviente que tomará conciencia de la muerte, del mismo modo que a veces en los grandes naufragios hay un único superviviente, pero, ¿no es este único superviviente una oportunidad milagrosa? De contar a los demás el desastre. Por supuesto, esta es una falacia inaceptable. Porque la lógica me sugiere algo completamente diferente. En primer lugar, nunca ha sucedido que un hombre haya escapado de la muerte, por lo tanto, ningún hombre escapará jamás a él, el triunfo de la muerte sin admitir excepción alguna. Inferimos que esta regla es una ley, este triunfo una necesidad, que esta necesidad, a pesar del optimismo progresivo y a pesar del aumento de la longevidad del individuo, existirá eternamente. Que la mortalidad puede servir, en definitiva, para definir lo humano. Porque proporciona una mayor universal a los silogismos, la inducción autoriza una deducción, porque una ley general que se aplica a todos los hombres sin excepción se aplica a mí a fortiori, la muerte golpea a todas las criaturas, incluido yo. Primero, ¿qué pasa con la inducción? ¿Es la mortalidad una propiedad abstracta e impersonal de la criatura en general? ¿Es siquiera una verdad? En rigor, la obligación de morir no es una verdad transparente en el sentido en que lo son las verdades matemáticas, por ejemplo. Así como la verdad no acepta la muerte, aunque es verdadera, no es la última palabra de la verdad ni es la verdad pura y simple. La verdad es no muerte, y la muerte, en cierto sentido, es no verdad,
la verdad inmortal de la muerte es más bien un absurdo, o al menos una paradoxología impenetrable. Decir que la muerte es una verdad y, en consecuencia, que la falsedad es una verdad, no expresa esto, una vez más, su carácter contradictorio y misterioso. También hay en el paso al límite que conduce al juicio universal una especie de duda infinitesimal y una esperanza loca y una posibilidad muy pequeña a nuestro favor. Por eso, a la inversa, la muerte de alguien nunca aparece como la aplicación enteramente mecánica de una ley universal a un caso particular en primer lugar, porque nada es el caso particular de nada, siendo cada destino único en su especie y diferente de cualquier otro. La muerte de Pedro o de Pablo es algo más que un ejemplo entre otros, algo más que la consecuencia singular de una propiedad general y abstracta llamada mortalidad, la propiedad en virtud de la cual los vivos son candidatos a la muerte, o capaces de morir como pertenecientes a una especie mortal. Esta propiedad no nos dice nada sobre la muerte personal. Ciertamente todos los hombres son mortales, y Pedro es uno de estos hombres. Sin embargo, hay en tal silogismo, si Pierre soy yo o alguien cercano a mí, algo que me deja incrédulo y que no se toma íntimamente en serio. Esta deducción es más convincente que verdaderamente persuasiva, y dudamos injustificadamente en sacar la conclusión que imponen las premisas. Sé que moriré, pero no lo creo, dijo profundamente Jacques Madaule. Sé que moriré, pero no estoy del todo convencido de ello. Iván Ilich, en la novela de Tolstoy, experimenta intensamente esta repugnancia sobrenatural y casi desesperada que todo hombre siente por subsumir su incomparable caso personal bajo una ley general, por sentirse personalmente afectado por la mayor anónima e impersonal de un silogismo. Sin duda Cayo es mortal porque todos los hombres, de los que él es ejemplo, lo son. ¿Pero qué le importa esto a Iván? ¿Era Cayo hermano de Mitia, Volodia y Katenka? ¿Había inhalado el olor a cuero de la pelota rayada que era el juguete favorito de Vania? ¿Escuchaste el susurro sedoso del vestido plisado que llevaba mamá? ¿Conocías precisamente las alegrías, las tristezas, los amores de Vanya? Se entiende que el señor Golovine, como todos los demás, como el hombre en general, está sujeto a la muerte. Pero Iván, como algo interno a sí mismo, no es un hombre en general y yo no soy Cayo. Este Iván en persona, que sufre y que se desespera, no es un personaje de Leviris. De manera más general, el señor fulano de tal no es más que un hombre corriente para los demás, para sí mismo es un destino y una biografía única en el mundo, una existencia absolutamente autoactiva. Todo es insustituible, incomparable, inimitable en los recuerdos de Iván. Única es la originalidad de la vida más banal. Yo, Iván Ilich, yo, Vanya, soy un ser completamente aparte, un ser sin igual. La mortalidad de la criatura no preocupa a Vanya. Sin duda todos los hombres son mortales o Vanya es un hombre. Pero pasar del oro a, por tanto, cuando se trata de Vanya, del Vanya de la pelota rayada, nos detiene una dolorosa resistencia. Víctor Hugo, hablando no de los últimos meses de un enfermo, sino del último día de un condenado, lo había dicho ante Tolstoy, y en términos no menos admirables, en qué le concierne el sermón profesional del capellán a quien morirá. El sacerdote recita de memoria su lección sin mirar al condenado, nada más que lugares comunes, nada más que aplicable a todo y a todos, nada que fuera suyo para mí. Para este funcionario, el condenado es simplemente un individuo de la especie desafortunada. Oh. ¿Es realmente cierto que voy a morir antes de que acabe el día? ¿Es realmente cierto que soy yo? ¿Soy yo quien va a morir? Yo, el mismo que está aquí, que vive, que se mueve, que respira, que se sienta en esta mesa. Yo finalmente, este yo que toco y siento, y cuya ropa forma estos pliegues.
incluso para quienes mueren en su cama. El acontecimiento de la muerte siempre añade algo inexplicablemente nuevo a la ley general de la mortalidad, en la que, sin embargo, estaba contenida. La mortalidad de los mortales puede ser confirmada incansablemente, verificada inagotablemente por millones de muertes individuales, pero todas las vidas, desde el comienzo del mundo, pueden inevitable e invariablemente terminar en el triunfo de la muerte. Parece que esto no es suficiente, que esta invencibilidad aún no es lo suficientemente convincente, que una mortalidad tan ampliamente demostrada y sobreprobada necesita alguna prueba adicional. En verdad, ¿aún no se ha hecho la demostración? Pero no, nunca se hace. La muerte real de alguien, como cualquier actualidad, siempre nos trae un elemento de lo sin precedentes y lo imprevisto. La relación de la mortalidad con la muerte de Pedro o de Pablo es un poco parecida a la de la justicia abstracta con las acciones de los hombres. Una injusticia efectivamente cometida en algún lugar en este mismo momento no disminuye en modo alguno la autoridad de la norma, porque el ideal de justicia permanece teóricamente indiferente a las aplicaciones que se hagan de él. No le da ni calor ni frío y, sin embargo, en otro sentido, la justicia sería menos evidente si ningún hombre la respetara. De todos modos, la verdad inmortal de la mortalidad depende paradójicamente, ridículamente, de estas muertes inevitables que la ley prevé y lógicamente implica. Si cada nueva muerte confirma por su parte la verdad constantemente confirmada y reconfirmada de la mortalidad, es porque esta verdad necesita ser verificada infinitamente. La verdad de la mortalidad de las criaturas no es, por tanto, una verdad transparente, sino un destino opaco que cada muerte efectiva nos da la oportunidad de repensar. Página 13.